Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Vamos aquí a esperar a que las personas se comiencen a conectar. Este creo que es mi primer live del año. Bienvenido a todos los que se están conectando. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar, mi Demi. Hoy vamos a estar hablando un tema súper importante con un invitado de honor. Ya por aquí se está uniendo, ya vamos a... Ok. Ok, ya. Ay, Dios mío. Ok, vamos a hablar sobre soltar. Hola, Richard. Hola, hola, Lewis. No te escucho. Ya va. No te escucho nada. Hola, pero no te escucho. Ok, ok. Bueno, la gente conectándose. Este Hola, es... ¿me escucha? Ahora sí, bienvenido. Es un ¿Cómo? placer para mí. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Mira, yo haré el esfuerzo para no caerme así babiada porque el acento de los colombianos es único. Creo que el que más cariño le tienen es el de los paisas, no el de los bogotanos. Bueno, Entonces yo, no, pero yo soy bogotano, entonces no tengo el no, acento también tan marcado. tienes un acentico bonito, también, o sea, yo sé que los paisas tienen un acento aún más bonito, pero el colombiano es colombiano, siempre es Maravilloso, bogotano. ¿Cómo has estado? bueno. Me encanta estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ti por aceptar la invitación. Bueno, vamos a entrar al granito, Lewis, dejar ir. ¿Qué temazo? ¿Qué Cuéntame temas? tú, cuéntame tú. El arte de dejar ir. ¿Por qué crees tú que cuesta tanto dejar ir a una persona que amas? Cuesta tanto porque no es un acto, sino es todo un plan. Es el desarraigo ah, de alguien que fue muy importante para uno. Ahora, eh, hablamos específicamente del arte de dejar ir en las parejas, quizá. ¿Correcto? Es mucho más complicado, es mucho más complicado. Es un duelo permanente, es un proceso, no es solamente una acción, sino la consecución de una nueva realidad. Y eso significa cambio y los cambios generalmente nos cuestan. Creo que yo que he vivido ambos duelos, tanto el de una ruptura amorosa como por la ausencia física de un ser querido, yo me atrevería a decir que es mucho más complicado el duelo por una ruptura amorosa, porque para mí hay dos factores importantes. El primero, que cuando un familiar muere, tú pierdes automáticamente la esperanza. Entonces, como que te ayuda en el proceso de entrar más en la realidad. Pero cuando es un duelo por una ruptura amorosa, pasan dos cosas, que la esperanza tú la mantienes viva. Eso es lo principal. Y segundo, que es como que te cuesta más aceptar porque esa persona sí tomó la decisión de irse. En cambio, el que muere, bueno, por una enfermedad o por vejez o por un accidente, no tomó esa decisión esa persona. Entonces Sí. creo que cuando terminan contigo, como que tocan más la herida a lo mejor del rechazo, del abandono. Por eso es que considero que Los tanatólogos, querida, creo que son expertos en este tema porque finalmente estás hablando del duelo.
Ujú, ¿cierto? De correcto. una pérdida en una irreparable y en la otra también. Ujú, Porque generalmente en esas etapas que manejan ellos, las etapas de un duelo, con el mayor de los respetos hacia ellos que son los expertos naturalmente, siempre existen esos pasos que son más que necesarios, que son insalvables. Entonces tú entras en un periodo de negación, por ejemplo, ¿cierto? En correcto. el que te resistes a esa partida, en el que no quieres aceptar que ya todo terminó y que finalmente por cualquiera sea las circunstancias, hay unas más traumáticas que otras, sin duda alguna. Eh, no aceptas que la persona se fue, luego puedes sentir quizá rabia, quizá molestia, quizá caes en esa ira hacia el otro por la razón que sea. Si te hizo daño con su partida y decidió irse, tienes rabia porque él decidió irse, y si es al contrario, que fue junto, entonces empiezas con las cosas de molestia hacia circunstancia. Pero también es muy importante esa que ellos llaman como de regateo, quizá de De negociación, en negociación. la cual tú empiezas a decir, bueno, no es tan mal, pero puede que sea eh, positivo, pero puede que no lo sea, y así sucesivamente. Entonces vas quemándose esas etapas hasta que llegas a una aceptación. Ahora, esto no es lineal, nunca lo ha Nunca. sido, nunca lo ha sido. Un día estás bien, el otro día te sientes mal, el otro día estás mejor, otro día te sientes peor, lo peor del mundo, pero es un proceso, es un proceso. Ahora, yo tengo un tipo de pensamiento que siempre es constructivo, me gusta llamarlo así, no positivo, porque a veces lo confundimos con todo va a estar bien, todo no, va a ser difícil, va a ser durísimo, y eso es necesario ser consciente de ello. Eh, no es sencillo, pero sí es posible. ¿Y cuánto tiempo va a tomar? Todos los casos son diferentes. Hay unos lineamientos que te sirven a ti, que me sirven a mí, que te sirven a ti como mujer, a mí como hombre, como a otro hombre le funciona a otro, etcétera. Entonces no hay una determinación de cuánto puede llegar a durar. Ahora, y esto siempre es muy importante repetir, es una de las cosas más valiosas que yo puedo siempre expresar, y es que siempre hay unos límites para el dolor, siempre hay unos límites para sentirse mal. No puedes jugar con tu salud mental de manera tal que pongas tu vida en riesgo. Cuando esto se te sale de las manos, puedo acercarme con mucho cariño, puedo decirte algunas palabras que tal vez te den aliento, pero cuando ya tu vida empieza a correr un riesgo, cuando sientes que pierdes el motivo de tu existencia, el motor de la razón de ser de tu vida por ese adiós, necesariamente tienes que acudir donde un terapeuta, donde un psiquiatra, donde un psicólogo, donde una persona profesional que te pueda guiar en ese adiós. No es sencillo para muchas personas lograr ese avance, sobre todo por la profundidad, la extensión, la intensidad de la relación. Entonces, siempre es importante recalcar, y siempre intento hacerlo, es hasta qué punto puedes tener ese umbral del dolor, del sentirte mal, de sentir que pierdes las motivaciones de tu propia vida. ¿En qué momento piensas en que sería viable hacerte daño, por ejemplo, infringirte algún tipo de daño? Estos casos tienen que manejarlos necesariamente con un especialista y no tengan miedo de hacerlo. Pues todos de vez en cuando necesitamos una mano, una ayuda. Y el arte, ese es el arte siempre está en tu bienestar. El arte es no perder de vista que las cosas siempre tienen un motivo, una razón de ser. El arte está en que eh, uno sabe, más importante que llegar a tiempo es saberse ir a tiempo, y saberse despedir implica esas despedidas. Irse de la fiesta no tienes que ser el último. Sabes que al final de una fiesta generalmente no está lo más chévere de la fiesta, lo mejor, lo chévere es una palabra muy colombiana. Y también No, me venezolana, venezolana también. entonces, eh, en eso consiste el arte, en saber leer los tiempos, creo yo, los tiempos de la otra persona, intentar interpretarlos, pero sobre todo respetar los tiempos de uno y de su dolor. Uno tiene que ser consciente de su dolor, no tiene que ser un drama, no tiene que ser el fin del mundo, porque no lo es, realmente no lo es. Las cosas si fueran prácticas y se tomaran con la practicidad que debería tomarse, tú simplemente deberías despedirte y se acabó, San San se acabó, pero generalmente nunca pasa. No, no Pero es que el hecho de la vida es decir chao, gracias, que estés muy bien, generalmente no pasa. Generalmente no pasa. No, y es que, como lo decías tú al principio, ¿no? Es que esto es un proceso. Y
por lo que yo he podido comprender a través también de mis estudios y de mi propia experiencia, es que estos procesos no sabemos el tiempo que va a durar. Lo que nosotros podemos hacer es decidir o elegir cómo vamos a vivirlo, pero el proceso del alma es muy diferente a nuestro proceso. Aquí lo importante realmente es que yo en el camino vaya descubriendo por qué yo me mantengo atada a esa persona, qué es lo que me mantiene a mí en esa esperanza de que yo no puedo ver mi vida sin esa persona. Entonces muchas veces no, es que yo no puedo vivir sin la ausencia de esa persona. Y creo que lo que más dolor nos causa cuando nosotros hacemos el camino es descubrir nuestra propia ausencia, nuestra propia indiferencia. Y todos estos temas están muy relacionados con todas las puertas abiertas que quedaron atrás del pasado. Entonces, hasta que nosotros no hagamos ese clavado, ese darnos cuenta de qué es lo que está pasando, porque yo no me atrevo a dar ese paso, yo no lo voy a poder resolver. Y aquí pasa algo también interesante pues con nuestra máquina del cerebro. Ella actúa como de dos maneras, o para evitarnos el dolor o para darnos placer. ¿Y ella qué es lo que quiere? Que nosotros gastemos la menor cantidad de energía posible. Entonces, cuando yo quiero soltar a alguien, ¿qué es lo que me va a decir por mi vocecita? Pero ¿para qué lo vas a soltar? Te duele, pero puede dolerte más si tú lo sueltas. Ya este dolor es conocido. Mantente así. Entonces, y pensamos que vamos a estar peor de lo que estamos ahorita. Entonces nos mantenemos aferradas. Y también entra pues las puertas abiertas que quedaron atrás, que yo veo como esa persona como mi salvadora. Por lo tanto, es la pastillita que me cura el dolor. Y si yo me desprendo de esa persona, ¿quién me va a dar a mí esa pastillita? Entonces, todo un proceso, no es que yo voy a decir, ah, ya lo voy a soltar y ya, porque hasta muchas veces pasa que nosotros decimos, pero es que no me hace bien, o sea, mira cómo estoy, me he olvidado de mí, pero ¿por qué sigo enganchada a esa persona? Ahí hay puntos que son importantes y hoy justamente ahora que termine esto voy a subir un video que he preparado que he llamado Libertad Emocional, la libertad emocional, y que habla justamente de ese desapego. Y en una de las partes del video digo con claridad que muchas veces no sueltas porque temes más ganar que lo que ya perdiste. Ya me quedo, bueno, ya perdí, ya esto es así, ya me da más, corro más riesgo yendo a buscar algo nuevo o quizá intentándolo con otra persona o incluso solo. Es que generalmente también se relaciona que es que uno tiene que estar acompañado y eso no es así. Y sobre esa parte, esa vocecita que tú dices y que me llama poderosamente y siempre lo ha hecho la atención, porque es esa delgada línea entre la autoestima y el ego, ¿cierto? Uh -huh. Eh, en el que siempre termina, si nos gusta, inconscientemente, el tema de victimizarnos, nos gusta ser víctimas, porque recibimos la atención, porque tenemos una historia que contar donde somos las personas que reciben el apoyo de todos, porque siempre hay un villano a quien echarle la culpa. Y a partir de ese momento es cuando un adiós empieza a dificultarse, porque tú mismo, y aquí ya nos metemos en temas que son mucho más amplios, la resonancia, la ley de atracción, la ley de la autoprofecía cumplida, muchísimas de ellas, en las cuales te repites tanto el cuento tú mismo de que fue injusto, de que no debe haber sido así, de que entregué lo mejor, de que, y puede que sea cierto, y puede que sea cierto, nadie está diciendo que no lo sea cierto, pero cuando te convences tú mismo de esa historia, ese es el papel que tú empiezas a representar y ese es el papel que empiezas a expresarle a los demás. Para que inconscientemente esa vocecita que tú mencionas tan acertadamente, escuche otra voz que le diga, tienes razón, pobre, y vas a salir de eso, esto es difícil, te comprendo, qué mala persona, la otra persona que se fue, etcétera. Y eso a la larga lo que hace es mortificar y quizá desestructurar lo que debería ser un adiós sano, un adiós tranquilo. Siempre repito esa frase que me gusta que uno debería irse como llegó. Y cuando tú llegas y conoces a una persona,
estás encantada y la recibes en tu vida Ujú. y abres la puerta. Pero cuando se va, empiezan a tirártela en la cara, en algunos casos, o en otros tú intentas tirársela. O lo que es más grave, a veces te la tiras tú mismo porque no solo es el acto de la despedida del otro, sino lo que te queda a ti contra ti mismo. Cuando unas personas egocéntricas, quizá, que tan de moda está el término, te hacen creer que eres tú el responsable o la única responsable de lo que sucedió. Eres tú quien más te martirizas a ti mismo, culpándote. Pues primero porque se mezcla con tu vulnerabilidad, con la sensibilidad que tienes al respecto del fin de esa relación quizá. Y segundo porque en ese estado vulnerable pues aceptas la culpa y te convences de nuevo en ese papel que llevas en tu cabeza de que en realidad fuiste la culpable. Como quiera que sea, siempre vas a ser la víctima, que no es lo ideal. Estamos hablando de que una vez debe ser sano y la puerta debe cerrarse con la misma suavidad con la que se abrió. Exactamente. Ahorita dijiste algo que yo en este día lo conversaba con una amiga que se está divorciando. Y yo le decía, tenemos que celebrarlo, ¿no? Entonces me dice, o sea, ¿cómo así? Yo le digo, si nosotros de verdad hiciéramos una reinterpretación de los ciclos, cuando nosotros entramos en una relación, nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y aún así estamos ahí, o sea, estamos celebrando porque estamos iniciando una relación. Pero qué diferencia cuando tú la terminas y puedes observar todo lo aprendido durante la relación. O sea, vale más celebrar porque ya algo te está quedando. Hay un aprendizaje, hay una Sin experiencia. duda. Pero querida, es que yo no sé si estoy muy de acuerdo con la óptica de celebrar una separación. Sí entiendo muy bien y con claridad que es una forma de despedirse. Claro, en el entendido de que existen relaciones, es que generalizar en estos temas a veces es tan complicado, pero intentemos hacerlo un poco. En el entendido de que una relación haya sido traumática, de maltratos, de frustraciones, claro que tienen motivos de sobra para celebrar. Eso está clarísimo, ¿cierto? Y me liberé, por fin. Ahí la pregunta estaría entonces cambiando letras, ¿por qué te tardaste tanto en liberarte? Eso es otro tema. Ujú. Esa dependencia es otro tema. Pero lo que sí creo es que tienes que empezar a sentirte bien contigo mismo, que sí tienes que llevar a cabo tantas y tantas formas que hay para cerrar ese ciclo, porque a veces esa presión social de que tú ya no tienes tu pareja, en cambio si veo a mi amiga, a mi amigo en sus fotos, hoy se va a casar, debería estarme casando en este momento, se acabó lo mío, esa presión social nos avergüenza. Nos avergüenza también el adiós, pero no solamente desde nuestra óptica que lo estamos viviendo, sino qué dirán los demás. Otra vez la dejaron por cansona, es que es insoportable. No sé, lo que puedan llegar a pensar por las razones que sean. Entonces yo sí creo que ese proceso tiene que ser, sobre todo personal, sobre todo de crecimiento. Formas, hay muchísimas, las que más me han funcionado en la vida, a mí en lo personal, es escribir, entonces escribo muchísimo. Yo escribo todo, o sea, paso hasta las facturas de compra, las paso a mi libreta. Con eso te digo todo. Entonces, esas son formas en que tú exteriorizas y te enfrentas a ti mismo y a lo que sientes. Una escritura que sea honesta y que sea centrada y que sea real. Eso lo sabrás tú mucho mejor que yo. De todas las formas que hay de hacerla, pero no hay una sola única ni que una le funcione a todos. Y todos los casos son absolutamente diferentes y todas las circunstancias van a ser complicadas. Estaba viendo un comentario que decía, hey, pero si es que yo llevo 5 años, es que tengo un hijo, es que no tengo, es que todas las despedidas son realmente iguales. Es mejor provenir de un hogar roto que vivir en un hogar roto. Entonces siempre le digo a eso porque yo soy un padre separado, entonces yo sí sé y entiendo y los comprendo, interpreto el sentimiento, el temor, el susto, el miedo que les da sobre el futuro del hijo, pero el hijo va a ser a la larga mucho más feliz con sus dos padres realizándose por separado y que tengan tiempo de calidad para él después de una despedida a estar juntos odiándose, molestando, gritando y vivir un infierno. Van a ser mucho más felices. Entonces no hay que temer un adiós y los hijos no pueden ser la razón por la cual yo tengo que ser infeliz. Por el contrario, soy más funcional, soy mejor padre y soy mejor ser humano si puedo brindarles a ellos la felicidad que yo siento. Yo solamente soy un transmisor y a través de mí llegan todas las emociones positivas, negativas o lo que le puedo brindar a los niños que están en formación y están empezando como esponjas a succionar esa sabiduría. Entonces Bueno, un adiós sano es muy importante. Ese es el arte de decir adiós.
Ahorita, cuando dijiste sobre los niños, me recordé que yo tengo un primo, pues que sus papás vivían como perros y gatos y ya él es adulto y me dice, tú no sabes lo que hubiera dado yo porque papi y mami se hubieran divorciado, pero no crecer en ese ambiente tan disfuncional. Pero ¿qué pasa? Cuando los papás nos decimos, no, es que yo me quedo en esta relación por mis hijos, o sea, yo me imagino la carga que siente el hijo, que va a decir cuando sea grande, no, gracias papi por darme esa responsabilidad. Y ahí es una evidencia Es que un no nos tema. estamos haciendo cargo de nuestra vida y que es más fácil victimizarnos que hacernos responsables. Sí, sí, porque tiene más réditos para ti, pero a la larga te va a afectar toda la vida, toda la vida. Tú un adiós y el arte de decir adiós siempre tiene que finalizar con una sensación de experiencia constructiva para tu futuro. Correcto. Una experiencia de adiós siempre tiene que ser eh, realmente tan bien realizada, tan tranquila. Además, es que no, tampoco es una carrera contra el tiempo despedirse y está normal que duela y está normal que uno sufra y está normal que uno no pueda dormir y le baje la comida y esos son pequeños procesos normales, pero insisto, dentro de lo que podría llegar a ser convencional. Si ya uno se ve afectado y intenta hacerse daño o no está haciendo las cosas que convienen a propósito, entonces sí es mejor asesorarse. Pero en términos generales, sí es esa experiencia del adiós la que te puede brindar un mejor futuro, claro, y es apenas normal, uno se construye en las tragedias. Ujú. Tus felicidades siempre son efímeras y ahí entras en otro término que es la felicidad. ¿Y por qué es que no me quiero despedir? ¿Y por qué es que me duele tanto? Si a la larga la felicidad la interpretas y cambias la óptica como una tranquilidad, un bienestar, estabilidad, existe la alegría, existe la depresión, la tristeza, son picos. La Ujú. felicidad está basada en la tranquilidad, en una línea recta. Y esa línea recta puede llegar a ti después de ese adiós. Se hay un bajonazo y cuando estás contento, pues se va para arriba, pero sí creo que el proceso de un adiós puede ser lo más gratificante que puede darte la vida, porque es una oportunidad para aprender, para crecer. Y por eso es que te decía que había que celebrarlo. En un principio Sí, no vamos a poder no va a celebrarlo, por pasar. supuesto, porque nos duele. Pero Es que al hay muchas, final del camino, he conocido personas que lo han hecho fiestas de amigos, tú sabes, de repente, por fin me deshice de la culebra y la amiga que dice, te logro, ya no estoy con el logro, vámonos de fiesta. Pero con eso lo que hacen es ponerse una fachada para distraer un corazón completamente quebrantado, lleno de frustración, con correcto. mucho temor respecto a si no funcionó este matrimonio, me irá a funcionar otro. Y es muy temprano para hacerlo, es muy importante para celebrar y por eso hacía esa aclaración en principio. Si es algo que uno dice realmente me tenía oprimido, realmente era algo negativo, realmente era algo con lo que yo no iba ni sentía que iba hacia algún lado, pues sí que hay motivos para celebrar, sin duda alguna. Pero cuando es un proceso normal en el que no existen esos extremos de los odios y las rabias, ni el deseo de venganza, porque ese es otro punto. Un adiós no puede teñirse de deseos de venganza. No, es Uno que tiene que entregar, en el adiós tiene que entregar el perdón. Y el perdón no es ninguna otra cosa que quitarse uno el peso de encima, ¿no? Que es que yo esté, ay, te aplaudo por lo que me hiciste y el daño que me hiciste. Es quitarme yo esa rabia ese y es otro saber que arte. esa persona, Ese es otro sí, arte. que viene muy vinculado a ese adiós. Un Correcto, adiós ha de ser sano. correcto. Em, Vamos a dar entonces, para ya ir Sí, cerrando, Luis, em, tres tips, digamos, que en tu experiencia te hayan podido servir. rodearte de personas que te aman, de personas buenas, de buena energía. Enfocar tu mente en cosas que te alimenten, que te hagan crecer, que sientas que estás metiendo tu energía en ello, quemando ese exceso de pensamiento en algo. Y la última, una de mis favoritas es ve a dispersar la mente, viaja, aprende a vivir solo, aprende a disfrutar de tu soledad, de tu propia compañía. Yo creo que sean esos tres tips fundamentales para un buen adiós, entendiendo que el adiós es solamente un acto, pero el arte del adiós es todo un proceso. Es todo un proceso, correcto. Bueno, ahorita dijiste algo que yo hace tiempo yo coloqué en mis posts, pero lo hice con esa intención realmente, que yo decía, si quieres soltar a tu ex, búscate un amante. Entonces, por supuesto, la gente, pero ¿cómo vas a decir eso? Y yo leí la descripción.
Y yo decía que tenemos que buscar esa pasión, eso que nos encienda por dentro y depositar toda nuestra energía y todo nuestro foco en eso que realmente nos mueve por dentro. Y eso es lo que nos va a quitar a nosotros el sueño, nos va a hacer soñar despierto, es decir, que es aquello que yo siempre he querido hacer, pero nunca me he animado. Y allí podemos depositar toda nuestra energía y que es más o menos algo, yo digo que bueno, puede ser hasta poético, ¿no? Pero es dejar de regar lo viejo para que florezca lo que realmente está disponible para mí en este momento. Totalmente cierto. Solamente agregaría eso que la forma en que lo presentas creo que es una de las más inteligentes, que es a través de esas pequeñas, vitales preguntas sobre ti mismo que puedes hacerte. ¿Qué me gusta? ¿Qué dejé de hacer? Hace rato a quién no visito, con quién no me veo, quién me quiere, hacia dónde voy, qué puedo hacer ahora. Esas son las preguntas que al responderlas te van dando el camino. Te van dando el camino, correcto. Y bueno, y para cerrar, yo diría que sería aceptar. Y aceptar no quiere decir que yo vaya a estar de acuerdo con lo que yo No, estoy viviendo, pero es querer dejar de imponer lo que yo quiero que sea, lo que debió haber sido según mis expectativas. Yo estudié hace años a la autora Byron Katie y ella siempre decía, enséñale a un gato ladrar y verás cómo perderás el 100% de las veces. Entonces, eso es aceptar. Yo no puedo cambiar lo que no puedo cambiar. Y allí comienza como que la liberación y poner mucho los pies en la tierra, porque a veces nos soltamos porque nos quedamos en la etapa en que todo funcionaba perfecto y no estamos poniendo los pies en la tierra en decir, ya esto no estaba funcionando para mí. no lo romanticen, no romanticen Exactamente. el tema. Véanlo con la distancia, véanlo con frialdad y de métodos que mencionaste ahorita, ya para cerrar, es justamente se escribe las cosas realmente como sucedieron. Y ahí está el secreto. Y empieza a leerlas y date cuenta, oh, caramba, ¿qué fue lo que ocurrió? Y en últimas, eso que mencionas sobre dejar de preocuparte o de atormentarte por las cosas que no están en tu control. Está en tu control recuperarte, está en tu control cerrar ese ciclo, está en tu control buscar lo que sea más funcional para tu dolor, para tu duelo. Lo que no está bajo tu control es el comportamiento de esa persona, qué va a hacer esa persona, si está con otra persona esa persona, si fue mala, si fue... Eso ya quedó en el pasado, ya tienes que empezar a afrontarlo. Es Correcto. totalmente cierto. Correcto. Bueno, Lewis, de verdad súper encantada esta conversación contigo. Espero que vengan muchísimas más. De verdad que honrada de este ratico que compartí contigo. El honrado soy yo y este adiós me va a doler. No, no Muchísimas es un gracias. adiós, es un hasta luego. Me gustó mucho estar contigo. Gracias por la invitación. Y pues nada, cuentas con un amigo. Un abrazo gigante. Ay, Gracias. un besito y felicidades y Pásala éxitos muy en bien. todo tu emprendimiento. Amén. Bye. Gracias. Chao.